Muy buenos días, amadas hermanas. Hoy damos un nuevo comienzo a nuestro alimento diario, serie La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y Piedras Vivas para la Edificación. Las epístolas de Juan y Pedro. La palabra profética, una antorcha que alumbra en las tinieblas. Amén. Semana 1, día jueves. Lectura bíblica. Mateo, capítulo 9, versículo 35. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 14 al 16. Amén. Leer con oración. Si soportáis la disciplina, ¿Dios os trata como a hijos? ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Amén. Oh Señor Jesús, si soportáis la disciplina, oh Señor Jesús, Dios os trata como a hijos. Sí, Dios nos trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Verdad? Gracias al Señor porque el Señor nos disciplina a través de su palabra. Amén. Hechos, capítulo 12, versículo 7. Dios al que ama, disciplina. Ya hemos visto que el concepto humano considera las pruebas como un castigo de Dios. No obstante, la palabra nos muestra que Dios nos corrige como hijos amados. Si Él no se preocupara por nosotros, nos dejaría de lado. Su disciplina, sin embargo, tiene como objetivo hacernos participantes de su santidad. Hechos, capítulo 12, versículo del 5 al 11. Cuando nos sentimos capaces de vivir una vida santa para Dios, Él nos corrige para que aprendamos a depender completamente de su vida. No nos gusta que nos disciplinen, pero la disciplina del Señor produce frutos de justicia. Por eso, seamos agradecidos con Él. Al predicar el Evangelio, podemos ser insultados o maltratados. En tales circunstancias, no debemos desanimarnos, sino más bien debemos regocijarnos porque sufrimos por el nombre de Cristo en la calle. Los colportores sufren cuando escuchan un no. A veces, cuando se les pregunta a las personas, ¿puedo orar por usted? Muchos responden con desdén, no tengo tiempo, o ahora no. ¿A quién le gusta que le menosprecien? No es fácil predicar el Evangelio. En el pasado, cuando la iglesia fijaba un día para salir a predicar el Evangelio, yo sentía mariposas en el estómago porque estaba oxidado. Desde hace algunos años, el Señor nos advierte que no permanezcamos encerrados entre cuatro paredes. Fuimos llamados para tener este espíritu de predicar el Evangelio como lo tuvo Jesús. Él iba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, predicando el Evangelio del reino. Mateo, capítulo 9, versículo 35. Esa era su misión. La meta del Evangelio del Reino es hacer de Cristo la cabeza de nuestras vidas. Por tanto, el propósito de predicar el Evangelio no es hacer de alguien un buen cristiano, sino llevar a ser gobernado por Cristo. En la práctica, somos gobernados por Él cuando su palabra nos gobierna. Por eso es importante seguirla de cerca y practicarla. Como colaboradores del Señor, necesitamos predicar el Evangelio. Muchos de nosotros trabajamos todo el día y no podemos dedicar tiempo cada día para estar en las calles. Pero Dios necesita un ejército para llegar a las personas. Con este objetivo, animamos a los jóvenes a formar parte del CEPED para ser perfeccionados, convertirse en colportores y así poder trabajar en las calles. Gracias al Señor, esta ha sido la realidad de muchos de ellos. Dependen del Señor porque saben que las personas no son salvas por métodos humanos, sino por el poder de Dios. Cuando sufren, no se desaniman, porque saben que sufren por el reino de Dios. De esta manera se producen muchos frutos. Muchas personas fueron salvadas por este trabajo. Algunos estaban a punto de entregar sus propias vidas cuando fueron alcanzadas por la palabra, y otros tenían el deseo de convertirse en misioneros. Por eso nos damos cuenta de que somos bienaventurados cuando recibimos injurias al predicar el Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del
14 al 16. Los apóstoles Pedro y Juan pasaron por esta experiencia. Por medio de ellos se hacían muchas señales y prodigios entre el pueblo de aquel tiempo, llenos de envidia. El sumo sacerdote y sus correligionarios los hicieron arrestar, ordenándoles que no hablaran de Jesús. Pero los apóstoles respondieron que debían obedecer a Dios, no a los hombres, porque eran testigos de Jesús y no podían permanecer en el silencio. Antes de salir de la cárcel fueron azotados, pero se alegraron de ser dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesús, y nunca dejaron de predicar. El Espíritu de gloria reposa sobre aquellos que son injuriados por el nombre del Señor Jesús. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. En Romanos leemos que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Capítulo 1, versículo 4. Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder en su resurrección, incluso en el auge de su sufrimiento, muriendo de manera humillante. Permaneció obediente al Padre. Luego, al tercer día, Dios lo resucitó de entre los muertos y lo declaró Hijo de Dios. Mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmos capítulo 2, versículo 7. Hechos capítulo 13, versículo 33. Esto ocurrió en la resurrección cuando Jesús fue glorificado por el Padre. Por lo tanto, si sufrimos al hacer la voluntad del Padre, el Espíritu de gloria también reposará en nosotros. Aleluya.